Hola, buenas noches. Estamos comenzando con nuestro último podcast de Cuéntate una nueva, el podcast. Este es el último de esta segunda temporada de podcast que hemos tenido este año 2021. Es el último de la temporada y quizá el último de la historia, porque ahí vamos a conversar qué va pasando con los podcasts. Estoy con Muriel también, como siempre me acompaña en los podcasts. Salude, díganos hola por lo menos. Hola. Y estamos en una locación distinta, estamos en otro lugar de la casa, eh, probando también algunas cosas nuevas para en este último, en este último podcast de la temporada. Queremos, hemos ido mirando lo que hemos hecho, ¿no? Los podcasts que ustedes han visto las semanas anteriores han sido grabados hace bastante tiempo. Mm. En cambio, el que están viendo hoy ha sido grabado esta misma semana y entonces por eso hemos tenido tiempo de mirar los anteriores y ver qué cosas no funcionan, qué cosas funcionan, qué cosas se pueden mejorar, que es nuestra idea también, si es que a futuro podemos hacer otra temporada de podcast, hacerlos mejores. Y una de las cosas que pensábamos que podía funcionar era hacer algo más Mm. conversado. Eso yo voy tomando las sugerencias también del público, ¿eh? Ay, Eso es súper. importante. El público también nos sugiere y esas sugerencias se anotan, ¿eh? Eh, y usted también me ha sugerido muchas veces que sea más conversado, Sí. menos una clase y más conversación, que es de formación profesional eso. Porque yo estoy acostumbrado a hacer una clase y no tanto a grabar una conversación. Pero ya vamos a ir mejorando. Pero por ahora no. Por ahora no vamos a mejorar. Este año ya no. Terminamos esta temporada. Vamos a descansar de los podcasts. No han sido tantos, pero para nosotros es súper desgastante grabarlo. Sí. Eh, Necesitamos mover hartas cosas en casa y encontrar los tiempos, que es lo más difícil. Eh, Así es que vamos a terminar esta temporada con este capítulo de hoy. Vamos a hacer un poquito una evaluación también de lo que ha sido. Honestamente, ¿cómo han sido estos podcasts? Dígame usted. Lentos. Lentos, No, gracias. pero lentos porque que los grabamos muy. Porque los vieron de una semana para otra, pero nosotros los venimos Sí, haciendo desde hace mucho tiempo. Con hartos kilos más también. sí. Bueno, eso había pasado piola, no tenía para qué decirlo, ¿ah? Pero sí, sí. Además que, por ejemplo, ahora tengo un moño. Sí. ¿Cachai? O sea, hay, hay muchos estados distintos de nuestro look, o del mío al menos, en los podcasts. Así que bueno, cada vez empeorando, sí, ¿ah? Cada vez empeorando. Eh, Esa es una cosa, sí, es verdad. Nos demoramos en grabar y también yo creo que eso hace que uno mm, no pueda tomarle el pulso a la gente que ve. O sea, cuando empezamos a ver qué nos comentan o qué nos dicen o cómo se ve lo que hacemos, Mm. eh, ya es muy tarde, pues ya grabamos ya todo. Sí. Hasta el Diego, de hecho, me da Sí, observaciones. sí. Entonces ya grabamos todo, pues ya no podemos solucionar el asunto, ya no podemos, no es en vivo, ¿ya? Claro. Pero bueno, yo, yo creo que vamos a buscar la manera de ir mejorando. Sí que de todas maneras tenemos que agradecer porque hay una pequeña cantidad de suscriptores que están todas las semanas, estuvieron todas las semanas viendo el podcast. Ah, yo no sé si tienen muy pocas cosas que hacer, no sé Estás qué les muy pasa, aburrida en la están muy casa. aburridos en la casa o son estudiantes míos, piensan que con eso ganan algún punto en la No, prueba mentira. o algo así, pero, pero les agradecemos mucho. Me imagino que a algunos les resultarán interesantes los temas y bueno, esa es la idea nuestra. ¿Ya? Em, Hoy día vamos a tratar igual un tema, no solamente vamos a hablar de cosas así generales y mira, se me desarma el moño. Em, Vamos a tratar un tema
y vamos a tratar un tema que yo tenía ganas de tratar hace harto tiempo, pero me había costado armar la estructura. Mm, Y como hoy día dijimos que íbamos a ver qué hacemos, o sea, vamos a tratar de hacer algo un poquito más conversado, entonces yo no traje tan estructurado los temas, sino que traje algunas cositas que me gustaría hablar y vamos a ir viendo en qué momento salen y si salen o no salen. ya, ¿Le parece? me parece. Eh, Aquí a los espectadores no le podemos decir que participen porque esto no es en vivo, pero sí que participen en el chat. Y ahí yo los leo el chat y podemos conversar también. ¿Ya? Mm, Vamos a hablar de Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Usted mismo la había mencionado en algún podcast por ahí y yo mm, le dije que se esperara porque ya íbamos a hablar de Romeo y Julieta. ¿Ya? Y ese ha llegado el día. wow. Ha llegado el día. Em, o sea, por eso bajamos las luces, nos ponemos románticos y hablamos de Romeo y Julieta. Bueno, esa es la manera en que generalmente se ha tratado Romeo y Julieta, ¿no? Como una cosa romántica, amorosa y no sé qué. Hablamos de la obra de William Shakespeare, aquí está el librito, donde están las tragedias de William Shakespeare. O sea, ya para empezar es una tragedia. Sí. O sea, partimos mal, es una tragedia. Em, o sea que termina mal la cosa, ya lo sabemos, ya no tenemos. La mayoría, aunque no hayan leído Romeo y Julieta, saben que Romeo y Julieta termina mal, es una tragedia. Pero también el hecho de ser una tragedia nos dice que, que por dónde va la intención del autor, por dónde va la intención del autor en términos de qué cosas quiere resaltar. Y es raro que se quiera resaltar lo romántico en una tragedia. O sea, ya partiendo por ahí, las tragedias en general no resaltan lo romántico. ¿Mm? Como formato dices tú. O sea, como formato, no sé cómo se dice Como eso. género, Como género, eso. como género. Las tragedias no resaltan lo romántico. Claro. Bueno, el género de la tragedia fue descrito por Aristóteles en la poética. Y dentro de las varias cosas que dijo, porque a todo esto, la poética es un libro de Aristóteles que habla sobre el arte, pero se conservan algunas partes nomás. En realidad se conserva lo que concierne a la tragedia principalmente, no a la comedia, no a otras formas de arte. Se conserva lo que se refiere a la tragedia. Entonces, de ahí provienen muchos conceptos que se usan en el análisis. Y una de las cosas que hace Aristóteles ahí es describir cómo funciona una tragedia. De ahí, por ejemplo, proviene el concepto de catarsis, que la gente lo usa en términos Mm, coloquiales mm, también, como botar sí. cosas, ¿cierto? El concepto es parecido en Aristóteles. Lo que dice Aristóteles es que cuando... Porque es raro, por ejemplo, el punto es raro ir al teatro y pagar una entrada y hacer todo un esfuerzo y hacer un panorama, digamos, para ir a ver una tragedia, digamos, para ir a ver algo trágico y terrible que va a representarse en escena, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿para qué hacemos eso? ¿Por qué lo hacemos? Y Aristóteles dice que las personas vemos representadas tragedias porque nos representamos, o sea, porque tenemos miedos y angustias propios y al verlas representadas en escena, esos miedos que incluso pueden ser abstractos o pueden estar como inconscientes en nosotros, al verlas representadas en escena, nosotros sufrimos con el personaje. Mm. ¿Ah? Como las abuelitas. Sí, sí, tiene toda la razón. No, no Con le la, des beso, no la abraces. Está como con otra. cuando vi en telenovelas, dice Sí. usted. Que son comedias. Sí, Son claro, tragedias. tiene el nombre, claro, pero el nombre de comedia ahí es como utilizado en otro sentido, ¿no? Sí. Es, bueno, pero no Pero igual importa. son telenovelas así como trágicas de repente. Pero bueno, le dicen a Sí, la sí, sí. abuelita está Son, sintiendo y le dicen no, anda.
Sí, y lo que dice Aristóteles es que en realidad eso es lo que hacemos las personas, pues, cuando vemos una tragedia eh, o leemos una tragedia, lo que hacemos es que nos identificamos con el personaje que está sufriendo esa tragedia y al identificarnos, digamos, purgamos ese temor, ese miedo, esa angustia. Eh, Purgamos quiere decir, bueno, esa palabra viene de la medicina, ¿no? Una purga es como te dan algo para tomar porque tienes alguna enfermedad y te dan algo para tomar y ese algo te hace votar, ¿cierto? Eh, Votar lo malo que tienes por lo que estás enfermo, ¿verdad? Y esa palabra usa purgar, me parece que es la palabra que usa Aristóteles también. Entonces es como si tú ir al teatro es como tomarte una medicina que te hace botar lo que tienes malo adentro, ¿sí? Por supuesto implica un momento de dolor, un momento de sufrimiento, digamos, pero eso, a través de ese sufrimiento se expurga, se expulsa del espíritu, del alma, del corazón, digamos, esas emociones negativas que uno podría tener. Esa es la visión de Aristóteles, ¿no? Eh, y cuando nosotros decimos, y cuando él dice que hay la estructura de una tragedia también es, bueno, por cierto, una, un final trágico, pero además, aquí hay un punto interesante y que nos va a llevar a Romeo y Julieta de inmediato. El héroe trágico. ¿Cómo es el héroe trágico? ¿Ya? Aristóteles describe al héroe trágico. ¿Cómo era? Y una de las cosas que dice es que el héroe trágico es suficientemente atractivo para el público como para que tú te identifiques con él. O sea, no puede ser atractivo en el sentido Es de... que estoy Tú estás pensando. pensando en Leonardo, no Dice sé, Leonardo DiCaprio, ¿no? sí, en Romeo y En Romeo y Julieta, Julieta. obvio, Ya, obvio. bueno, Leonardo DiCaprio. Pero aquí estamos pensando en Sí. atractivo como personaje, es decir, eh, suficientemente... Esto no va a resultar así. Tiene que ser Leonardo el DiCaprio. héroe suficientemente em, noble como personaje, pero que no puede ser completamente noble o bueno. Porque dice Aristóteles, si el personaje es desagradable, entonces tú como espectador no te vas a identificar con él. Vas a decir que le pasen lo que le tenga que pasar nomás porque Ah, por Gil, digamos. Y entonces no vas a sufrir que le pase algo malo. ¿qué sería? O sea, en este caso sería Julieta, porque Romeo no es así, ¿o sí? O los dos cumplen esa No, pues función los dos, Romeo y Julieta se llaman. sí, pero Julieta, o sea, yo mujer empoderada, me siento más identificada con Julieta, o sea, yo la sufro más por ella Sí, que por él, porque el otro seguramente. igual es un poco más chusco, po. Bueno, pero espérate, porque espérate, Ya, pues todavía no hemos hablado de eso. bueno, No se adelante. Ya. Entonces, claro, si el personaje es definitivamente detestable, entonces que le pase algo malo no importa. Eso dice Aristóteles. O no le va a importar al espectador. No va a haber catarsis, no va a haber purgación y no va a haber nada de eso. Pero si el personaje es demasiado bueno, se va a ver que lo que le sucede, y ahí está el punto. Si le sucede algo trágico, va a ser sencillamente una circunstancia casual. Esto tiene que ver con un concepto que también se usa a veces y viene de la poética de Aristóteles, que es el Deus ex machina, y que quiere decir lo siguiente. Eh, bueno, Aristóteles decía que cuando un dramaturgo armaba mal una tragedia o una comedia o lo que fuera, no sabía cómo salir de un conflicto
cómo resolver el conflicto. Estaban los personajes metidos en un tete y faltaba, y estaban en el segundo acto, iba a empezar iba a terminar el tercer acto y todavía no, el espectador no tenía idea cómo se iba a resolver el asunto. Y entonces, dice, los malos dramaturgos ponían un Deus ex machina. ¿Qué es un Deus ex machina? Es Sí me ha explicado. literalmente significa el Dios saliendo de la máquina. ¿Sí? Lo que pasaba era que, bueno, para resolver el asunto, ¿cómo salimos de todo este entuerto? Bueno, aparecía un Dios y decía, bueno, esto se resuelve así, se resuelve así. Entonces, de golpe y porrazo, de repente, de la nada, porque sin tener una lógica, digamos, en la sucesión de los acontecimientos, aparece un Dios y resuelve el asunto. Entonces, dice él, Aristóteles, bueno, eso es una trampa, digamos, dramatúrgicamente hablando, es una trampa porque los hechos no se van encadenando entre ellos y sucediendo de manera lógica para finalmente llegar al desenlace, sino que, pum, de repente pones una cuestión al medio ahí que produce el desenlace. Y claro, lo que pasa, el Deus Ex Machina se decía así, él lo decía así porque lo que hacían era poner un dios y para que representara un dios lo que hacían era poner un tipo colgando de como una grúa, ¿no? Entonces saliendo de una máquina, el dios saliendo de una máquina, ¿ya? O sea, con una máquina metían a un dios, un tipo Ya. ¿Y en colgando. Julieta? Julieta no... ¿Eso explica? O sea, en Lo que pasa... Julieta pasa, en Julieta No, no pues, pasa no, eso, pues, porque todo claro, tiene claro. explicación. Entonces, ahí está la lógica. Mira, si tú tienes un personaje que es bueno, lo malo que le pase solo tendría que ver con circunstancias externas. Y sería una especie de Deus Ex Machina, digamos, una sucesión de hechos trágicos en los cuales el personaje no tiene ninguna participación. Mm. Solo cosas que le suceden nomás. Pero Aristóteles dice, no, el personaje tiene que ser de tal manera noble que tú te identifiques con él, pero tiene que tener un defecto. Y que de ese defecto se sucedan los acontecimientos trágicos. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que da Aristóteles me parece que sí, creo que sí, es Edipo, Edipo Rey. Ah, ya. Siempre se ejemplifica con Edipo Es como todo lo la estructura malo de la que tragedia. todos te... Sí. Bueno, Edipo era un tipo, qué sé yo, valiente, era un tipo que tuvo un reino, el reino en orden, qué sé yo, era un buen estadista, todo lo demás. Pero Edipo mató a su padre y no por uno podría haber dicho, pero fue una fatalidad, digamos, o sea, se encontró con él, está bien, pero lo mató porque se enojó por una lesera. Que él quería pasar y el otro no lo dejaba pasar y no sé qué cuestión y que ahí a sacar los Ya. cuchillos y se pitió al viejo. Se Y pitió a por su viejo. casualidad se encontró con la Por mamá. casualidad era su papá, No, po, pero fue con sí, la mamá. sí, por casualidad era su papá, pero igual el Edipo era eh, impulsivo, Mm. era impulsivo y era de mecha corta, digámoslo en términos aristotélicos, ¿cierto? Aristóteles habla de la mecha corta, ¿ya? Y entonces ese es el defecto del héroe trágico. De esa impulsividad y de esa mecha corta de Edipo se deriva todo lo trágico que sucedió después. Ya, ya entiendo. Entonces, fíjate tú, ¿cómo se suele representar generalmente la historia de Romeo y Julieta? En las películas o bueno, en las adaptaciones más populares, digamos, de la historia. Es como unos muchachos nobles y buenos que se aman Mm. y las familias malas y pendencieras que los terminan separando finalmente, trágicamente. Sí. Pero Shakespeare yo diría que está escribiendo mucho más en la tradición de Aristóteles, o en la tradición que describe Aristóteles, la tradición de la tragedia más clásica, que, que las reinterpretaciones de Romeo y Julieta, ¿no? Porque sí que los personajes de Romeo y Julieta en la obra de Shakespeare están planteados con defectos de héroes trágicos. Y ahí es donde queremos
hincar el diente en esta revisión que vamos a hacer de Romeo y Julieta, ¿no? Vamos a tratar de desmitificar un poquito esta idea del Romeo y Julieta como la historia de amor perfecta, y de Con Leonardo corazones, DiCaprio. con Leonardo DiCaprio, ¿cierto? Eh, etcétera. Sí. ¿Ya? ¿Y con quién es y quién es Julieta en la No película? tengo idea. Ah, No me importa. no, yo no he visto esa película. Pero es Como que eso es no he como. visto casi ninguna película. Sí. Romeo y Julieta es como la versión moderna en Sí. realidad. O sea, es la que hace Leonardo DiCaprio. No sé cuál es en realidad. Es una. A donde los Capuletos y los Montescos son como pandilleros, una cosa muy rara. Ujú. Sí. Bueno, eh, si vamos vamos al texto y vamos a encontrarnos con, cuando empezamos a analizarlo y a mirarlo con cuidado, nos vamos a encontrar con muchos detallitos interesantísimos que nos hacen cambiar un poquito el, el switch de lo que queremos, o sea, de lo que la cultura popular nos ha inducido a creer que vamos a encontrar en la historia de Romeo y Julieta, ¿no? O sea, hay muchos detallitos que nos van diciendo, momento, esto no se trata de una historia de un amor inocente de dos jóvenes que son separados por las familias. No se trata tanto de eso. Se trata de otra cosa. Y aquí tenemos unos héroes trágicos. Y son clásicos héroes trágicos porque tienen sus defectos trágicos. No Sus recuerdo el de defectos de héroe. Julieta. Los tienen. No recuerdo el de Julieta. Julieta es perfecta, dice usted. En este No, pues caso, son héroes puede trágicos. ser. Los héroes trágicos tienen su defecto. Es que yo leí Romeo y Julieta hace tiempo. Lo he leído 2 veces, pero no hace tiempo ya. Sí, yo lo he escuchado últimamente. Los, He tratado de escucharlo entero un par de veces para tenerlo bien fresco en la memoria para hablar de ahora de Romeo y Julieta. Y he anotado algunos detallitos que creo que nos van a ir indicando para dónde va la micro. Uno, a ver, una de las cosas que me interesa revisar de esto es, fíjate, al comienzo de la historia, veamos el comienzo de la historia, solamente el comienzo de la historia, hay un diálogo entre unos personajes y ya el nombre de los personajes parece indicar algo. ¿Cómo se llaman los personajes que aparecen? Ya. Eh, van conversando dos. Es raro, están en un mundo feudal, ¿no? En donde, sí, es como un mini reino. claro, es un. Verona es un reino, hay un príncipe de Verona, ¿cierto? Sí. Y él es el que imparte justicia, de hecho. Él es el que, por ejemplo, condena a Romeo al Ah, sí, destierro, pues ¿ya? lo Sí, echa de sí. ellos. Entonces, están en ese mundo, digamos, y existen, cuando se habla de los Montescos y los Capuletos, la casa de los Montescos, la casa de los Capuletos, no es solamente la familia como el papá, la mamá, los tíos, los primos, sino que es, sumado a eso, toda la gente, esto son dos familias grandes, digamos, poderosas, ricas, y por lo tanto tienen mucha gente también, básicamente son esclavos, que no tienen ese nombre de esclavos, ¿no? Pero sí son gente que vive en las casas, Ujú. son, qué sé yo, no sé cómo se llaman, siervos, sirvientes, no me acuerdo cómo lo llaman, digamos, pero son básicamente gente que vive en las tierras de los Montescos y los Capuletos, y que no son familia de ellos, sino que son sirvientes, son empleados, pero que empleados no solo que en algún momento renuncian y no sé qué, sino empleados como se entendía en esa época es un tipo que nace ahí y muere ahí, digamos, Claro. trabajando para la misma persona. Mm. Eh, y esta gente, estos empleados de las dos familias, digamos, o esta gente que vivía en las tierras de estas familias, son los que empiezan peleándose en la historia. Y fíjate que el primero, el que empieza como a envalentonar al otro es uno que se llama Sansón. Se llama Sansón.
no se llama Sansón. Uno cuando lee a buenos autores tiene que ponerle atención a los nombres, porque no se llama Sansón por casualidad, ¿cierto? Yo creo que no. Obviamente esto nos remite a la historia de Sansón, el Sansón de la Biblia, que y ahí nuevamente la tradición popular, yo creo que eso hizo Shakespeare, digamos, puso el nombre de Sansón para recordarnos al Sansón de la Biblia. ¿En qué pensamos con el Sansón de la Biblia? Sansón y Dalila. El pelo, ¿cierto? Justamente. El Sí, día. Me suelto el pelo para hacerlo más. sí, claro. Hacer una. Sí, claro, más similar dices tú. Sí. Claro, Para hacer una performance aquí en este. claro. Sansón y Dalila, nosotros pensamos una relación de amor, claro, amor trágico un poco, ¿cierto? Una traición. eh, yo no recuerdo qué ocurre, porque hay en las películas a veces Dalila es como presentada como que también como que es presionada para eso, para traicionar a Sansón, qué sé yo. Ah, no me acuerdo cómo ocurre eso ahí, pero lo cierto es que en el relato bíblico Dalila no aparece más, digamos. O sea, su participación llega hasta ese momento. Y hay una película en donde Sansón y Dalila viven como un romance largo también. Bueno, el relato bíblico no tiene que ver con romance tampoco. El relato bíblico de Sansón y Dalila, Sansón es básicamente un tipo extremadamente, ¿qué cosa? Mecha corta. Ah, mañoso. Mecha corta. Mecha corta, pero también, sí, también chusco, ¿cierto? Ya, O pero sea, obviamente si le vas a mandar a Dalila es por algo, po. sí, no, pero bueno, sí. O sea, lo que hace, bueno, digámoslo, hablemos más en serio. No, pues estoy hablando en serio. Sí, no, sí, pero yo he dicho chusco. ¿Pero por qué he dicho chusco a Sansón? Bueno, Sansón es de un pueblo y tiene una cultura y una crianza, y además Sansón ha sido consagrado por sus padres. Ha hecho votos de Nazareo, que se llama en la cultura judía, y que tenía que ver con no cortarse el pelo, con no comer ciertas cosas, con no tocar ciertas cosas. Y la historia de Sansón te va mostrando a cada rato cómo Sansón hace exactamente, sistemáticamente, todo lo que no tenía que haber hecho, digamos. Cuando Sansón toca un león muerto, por ejemplo, eso no lo tenía que haber hecho como Nazareo, y lo que él hace es comer miel de ahí, o sea, es una contaminación, se suponía. Bueno, tocar un león muerto debe ser contaminante también, pero, pero también ahí tenía un sentido religioso. Eh, También se casa con una mujer del pueblo enemigo. Ah, mira tú. Sansón, y no era Dalila, ¿ah? No, porque Sansón una vez viajó a otro pueblo vecino y se enamoró de una mujer así, la vio y dijo, no, esta es la mía. Igual como Romeo y Julieta, que se vieron y se Y enamoraron. Sansón, para que resumamos la historia, Sí, Sansón por favor. vio a esa mujer, se quiso casar, ya la pidió en matrimonio, los papás no estuvieron de acuerdo, por supuesto, y ahí él dijo, me caso igual, me caso igual. No, los papás le decían, pero no hay en Israel una mujer que no te pueda... No, yo quiero esta, quiero esta, listo, ya. Se fue a casar con la mujer. A ver, espérame, déjame recordar las marihuanzas. Pero pasaron una cantidad de marihuanzas ahí. Ah, él hizo una apuesta con los jóvenes que estaban en el matrimonio, y de una, ¿cómo se llama? Una adivinanza que ellos tenían que responderle. Y no me acuerdo qué les ofrecía si le respondían. La cosa es que nadie adivinó durante todos los días que duró la fiesta. Nadie adivinó. Y los jóvenes convencieron a la esposa de él de que ella lo convenciera, o sea, la misma historia que con Dalila, de que ella lo convenciera de que les diera la respuesta del, Oh, del, del acertijo. Y ahí él se la dio a ella se la dio a los jóvenes, y los jóvenes le dijeron, esta es la respuesta. Entonces Sansón perdió. Sansón, por supuesto, se enojó.
Obvio, y más encima era mañoso, se sintió traicionado. Igual yo me sentiría traicionado. Dejó, pero absolutamente la patá. Dejó la patá, Sansón, dejó la patá. Es que si él Quemó la representa eso. siembra. Pero pero era un tipo totalmente. Sansón era un tipo totalmente, ¿cómo decirlo?, desproporcionado para sus reacciones. Ya, entonces. Y además dejó a a la esposa botada ahí. Después, después se arrepintió, pidió disculpas a algunos acá, porque también se hizo una guerra por lo que había hecho, digamos. Entonces ya después arregló las cosas y quiso volver a buscar a su esposa y el papá de la esposa dijo, "Oh, si tú te fuiste y la dejaste acá, yo se la di esposa a otro". Así que ahí de nuevo se enojó Sansón, etcétera. Bueno, tiempo después Sansón eh, conoce a otra mujer. Estando en una ciudad también, Sansón también llega a un lugar a estar con prostitutas, que también no tenía que haberlo hecho. Y además conoce ahí a la mujer Dalila y ahí el resto de la historia nosotros la conocemos, que es muy parecida a la que le pasa con la mujer al principio. Entonces, cuando aquí tenemos un Sansón, lo que tenemos es, ojo porque estamos hablando de, yo O sea, creo, es como llevarte a eso, po. ojo porque no vamos a hablar de una historia de amor. Mm. Parece una historia de amor, pero mira la historia de Sansón, una historia de, y además de, justamente, hay un momento en el cual se empiezan a hacer cada vez cosas peores. O sea, a Sansón le hacen eso, lo traicionan porque le dicen a la niña que le diga cuál es la respuesta de la adivinanza. Esa cosita, una tontera. Mm. Y entonces él se enoja y responde y hace tal cosa. Y los otros se enojan y le responden tal cosa. Y él se enoja más y entonces va y quema todas las siembras de todo. Y entonces después los otros van y matan a no sé qué. Y él después vuelve y mata a no sé cuántos. ¿Te fijáis? Mm. O sea, cada uno se va respondiendo cada vez peor hasta que finalmente se arma un, un conflicto enorme que no se puede solucionar. Mm. Y si tú te fijas, el relato que hay después con Dalila eh, es un relato como ese mismo, pero un poquito amplificado, porque ahí ya la traición de Dalila no es solamente por un, por una, ¿cómo se llama esto? Un juego, digamos, sino que lo van a matar, digamos, lo van a prender y lo van a matar. Eh, o sea que ya no es tan de juego, digamos, entonces la traición es un poco más grande. Pero lo que yo voy es que la historia de Sansón parece una historia de venganzas, de hacer un mal a uno y de que te hagan un mal y tú devolver otro peor. De O una, sea, es como todo lo malo, todo lo que no debe ser. pero y ahí está el héroe trágico de nuevo. Sansón es un héroe trágico. Porque lo que le sucede a Sansón le sucede por su carácter. Porque hizo todo lo que no debía hacer. Ya, claro que tiene sus momentos, digamos, de heroicos, pero que tienen que ver con su fuerza más que nada. Pero el tipo no anda por la vida haciendo el bien, ni anda por la vida haciendo lo correcto. Todo lo contrario, hace todo lo que es incorrecto. ¿Ya? Y, y bueno, eso se le devuelve, ¿no? O sea, todo lo que sucede, sucede precisamente por eso. Bueno, la cuestión es que en Romeo y Julieta existe también un poquito eso. Existe también un poquito eso. Analicemos algunos de los elementos de Romeo y Julieta. Estos sirvientes que parten al comienzo empiezan se pillan con alguien y empiezan a discutir. Y hay unas escenas muy graciosas porque, a ver, no me acuerdo cuál era la señal que hacía. El tipo hacía alguna señal, se tocaba la nariz, parece. Y el otro le decía, ¿te estás tocando la nariz por mí? Pareciera que era como un gesto, digamos, ofensivo, como tocarle la oreja al otro cuando está, Mm. ¿sí? Mm. Hacer un gesto que es ofensivo. Y finalmente terminan peleándose y armando una media pelotera
porque un tipo va caminando y hace un gesto como ofensivo al otro y el otro se enoja, le dice, ¿y eso lo hiciste por mí? No, yo lo hice nomás, ahí está. Ese tipo entonces te hace una ofensa pequeña y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Cuando, cuando llegan, por ejemplo, en la escena clave en donde Romeo, ¿contamos lo que pasa ahí o no? ¿O no? Ah, no hacemos... Deberías leer Romeo y Julieta, ya, pero hay una escena entonces en donde se muere un personaje importante de la historia y en una pelea. Mm. Se muere el personaje en una pelea. Entonces esa es como una escena súper clave. Pero yo creo que, bueno, la mayoría de las personas leyó en el colegio, si han pasado por el colegio, Yo no lo leí en el colegio, Romeo y ¿no? Julieta. Creo que no. No, me parece que no. ¿No? No, leí Hamlet, leí... Bueno, No bueno, me sí. acuerdo qué más de Bueno, Shakespeare, pero Romeo y pero Julieta no. a lo mejor, claro, está la posibilidad que lean Mm. otras cosas de Shakespeare. Pero recomendadísimo leer Romeo y Julieta. Bueno, en esa escena en donde se matan es justamente eso. Son ofensas, alguien lo ofende de una manera y el otro responde más fuerte y el otro responde más fuerte todavía. Llegan a matarse. Y lo que uno supone, por ejemplo, que lo que ha ocurrido en esa familia es precisamente eso. Que ha habido rencores pasados y cosas que han ocurrido en el pasado y que van empeorando con el tiempo, ¿verdad? Hasta llegar a estas peleas y estas peleas con muertes de por medio. Bueno, eh, otro... Entonces finalmente la historia parece tratarse un poquito de eso. Ahora, fíjate bien. De nuevo volvemos a Sansón. Sansón, el héroe trágico, tiene el defecto de ser impulsivo. Y lo es en todo. Porque se enamora de una mujer así. ¡Pam! Me enamoré de esta mujer, yo me quiero casar con ella, con ella, con ella. Sabe que no puede, sabe que no sé qué, pero lo hace. Es impulsivo. Después cuando se enoja la deja botada nomás. Mm. ¿Eh? La deja botada. Sí, porque no está Se va, enojado, pues. se va nomás, la deja botada. ¿Sí? Y les quema la siembra, las familias, qué sé yo. Bueno, Romeo no es tan distinto. Y ahí entramos en el asunto. Porque esta es una historia, Romeo y Julieta, sobre todo de pasiones. Venga, Pasión de gavilanes. tonto. Eso vas a tener que sacarlo. Pero de pasiones en el sentido de sentir, ¿cierto? El- el- de la palabra patos viene del griego. Patos es padecer. ¿Sí? ¿Qué Me pasa? acuerdo de Felipe. Pato, cuac, cuac. Patos es padecer. Padecer. Una patología, por Una ejemplo. patología, sí, Claro, tienes razón. patología. Los griegos entendían el patos como cosas que no suceden, como no necesariamente algo bueno. Y luego eso va derivando en la palabra pasión que nosotros tenemos, pero la pasión también en nuestra cultura está como cargada positivamente, ¿no? Mm. O sea, que es bueno, más que una pasión, un sentimiento, qué sé yo, una persona apasionada, se entiende como algo positivo. Sin embargo, también esa pasión tiene un lado B. El lado B, que está, por ejemplo, en la historia de Sansón, ¿no? Que es un tipo que hace las cosas sin pensar, movido por una pasión, movido por algo que él siente en un momento. Y el Romeo, fíjate, veamos, analicemos a Romeo, qué tiene que ver él con las pasiones. Y ahí tú te acuerdas, ¿cierto? Porque la historia de Romeo y Julieta siempre tiene una parte que no se cuenta nunca en las adaptaciones de Romeo y Julieta, ¿cierto? No, porque si no, queda muy Porque mal parado. deja como chaleco de mono a Romeo. Sí, totalmente. ¿Cuál es esa parte? Que andaba chusqueando antes de enamorarse de Julieta, pues Claro. se venía recién rompiendo o venía No, o se estaba... quería... Pero fue como que la vio, o
sea, la dejó de ver, después vio a Julieta y se enamoró de Julieta. Romeo estaba enamoradísimo de una mujer que se llamaba Rosalina, me parece. Ah, Rosalina, sí. Rosalina, que era, que era novicia, era religiosa, era monja. No podía, por lo tanto, corresponderle y ella se lo había dicho, digamos, ella no iba a tener, o sea, no le iba a corresponder ni nada. Entonces, Romeo, la historia comienza cuando Romeo anda dando vueltas y todo el mundo le dice qué está haciendo pensando en esa mujer, ¿cierto? Y entonces em, Romeo se justifica, digamos, sobre lo que él siente por esa mujer. Y hay una parte que es muy interesante y que yo tenía marcada aquí, pero el Felipe me sacó el papelito, donde habla Romeo con su primo, me parece. Claro. Que a todo esto, el libro de Felipe favorito es Sí. Shakespeare. Sí, le encanta leer. Bueno, aquí hizo su gracia, mira. Te lo rayo, chuta. Ya. Pero Romeo habla con su primo. Entonces, te voy a leer un poquito el diálogo porque hay una parte muy interesante. Dice, Romeo dice, ay, que el amor que lleva siempre vendada la vista, hay así los ojos camino franco a su voluntad. ¿Dónde comeremos, mísero de mí? ¿Qué reyerta ha habido aquí? Mas no me lo digas, pues todo lo he oído. Mucho da que hacer aquí el odio, pero más el amor. Por tanto, pues, oh amor pendenciero, oh odio amoroso, o también pusieron, odio amoroso, oh suma de todo primer engendro de la nada, oh pesada ligereza, grave frivolidad, informe caos de seductores formas, pluma de plomo, humo resplandeciente, fuego helado, robustez enferma, sueño en perpetua vigilia, que no es lo que es. Tal es el amor que siento, sin sentir en tal amor amor alguno. Y le pregunta al primo, ¿no te ríes? Le dice. No, primo, le dice, más bien lloro, le dice el otro. O sea que el primo está cantado la risa con las palabras de Romeo y ahí uno dice, vale. O sea, esto que Shakespeare es ingeniosísimo para ese tipo de frases, para ese tipo de cosas. Pero yo creo que a veces los lectores somos ingenuos y le creemos de inmediato a los personajes, sobre todo a los personajes principales. Y y en las obras literarias tienes que desconfiar de los personajes. Muchas veces los buenos autores, y en realidad yo creo que los buenos autores suelen hacer eso. Tienes que desconfiar de sus personajes principales. No les tienes que creer lo que dicen como si fuera lo que el autor quiere decir. O sea, a mí me pasa mucho también cuando yo leo críticas o comentarios sobre Crimen y Castigo, ¿no? O sea, las suelen, se suele defender sí, defender, digamos, la postura de Raskolnikov y presentar como un personaje, como un héroe, digamos, de Dostoyevsky. Cuando uno lo analiza desde la perspectiva de qué es lo que quiere plantear Dostoyevsky, yo tengo la impresión de que Dostoyevsky está mostrándolo como una antítesis, como un contrario de lo que él está planteando, digamos. O sea, su personaje en Crimen y Castigo es alguien contra el cual Dostoyevsky está todo el tiempo debatiendo. Y más bien, el personaje, el amigo de Dostoyevsky, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, Razumhin, parece. Él es un personaje que uno observa que el libro lo trata bien, digamos. Lo pone como más noble. O la hermana de Raskolnikov. O esta chica que se prostituía, que después termina siendo la pareja de Raskolnikov. Que Vania, no, Vania era No, la hermana. Vania. Ya, pero bueno, no importa, no me acuerdo el nombre de ella, pero Dostoyevsky es mucho más amable con esos personajes
qué con Raskolnikov? O sea, Raskolnikov se nos presenta como un personaje que contra el cual, digamos, el autor está debatiendo constantemente. Bueno, yo creo que Romeo pasa lo mismo. O sea, Romeo no es un personaje que Shakespeare esté diciendo, mira qué enamorado estaba este muchacho. No es Porque es un bla bla constante. Y de hecho, muchas veces los otros personajes se burlan de él. Hay otra, hay otra parte donde habla con su confesor, que se llama Fray Lorenzo. Fray Lorenzo. Y también Fray Lorenzo le recrimina alguna de estas cosas. A ver si lo tengo marcado aquí, a ver si estoy bien, si lo encuentro. Ya. Está hablando Fray Lorenzo con Romeo y le dice, por San Francisco bendito, ¿qué cambio es ese? ¿Has olvidado tan pronto a Rosalina, a quien querías tan apasionadamente? Luego, el amor de los jóvenes no está de seguro en el corazón, sino en los ojos. Jesús María, qué copioso llanto ha inundado tus mejillas por Rosalina. Bueno, a todo esto hay una frase que en algún momento dice Romeo, dice, y yo la anoté por ahí, pero no se me perdió. Eh, Cuando el Dios de mis ojos, dice, encuentra una mujer más bella, eso lo dice cuando está hablando con su primo. Porque su primo lo convence de que él vaya a una fiesta en la casa Sí, pues de los ahí Capuletos para, eh, para que se distraiga y para que mire a otras jóvenes. El Benvolio, digamos, tiene la filosofía de que un clavo saca otro clavo, ¿cierto? Entonces le dice que vaya y que mire a otras jóvenes y que ahí se va a enamorar de otra y se va a olvidar de Rosalina. ¿Mm? Y ahí Romeo responde algo así como que cuando el dios de sus ojos, los dioses de sus ojos vean a una mujer, no sé qué, bueno, no sé cuánto, bueno, pero los dioses de sus ojos, ¿no? Y o sea que, digamos, los ojos, lo que ven, digamos, lo que él ve, la belleza que ve es lo más importante. Y eso es lo que le dice también Fray Lorenzo. El amor de los jóvenes no está de seguro en el corazón, sino en los ojos. Jesús María, qué copioso llanto ha inundado tus mejillas por Rosalina. Cuánta agua salobre vertida en vano para sazonar un amor que no tiene ni gusto de ella. Todavía no ha disipado el sol en el cielo las nubes de tus suspiros. En mis viejos oídos resuenan aún tus viejos lamentos. Mira, aquí sobre tu mejilla aparece la huella de una antigua lágrima por borrar. O sea, todavía está marcada las lágrimas que había por Rosalina y ahora está enamorado de otra. ¿Ya? Si algún día tú fuiste tú mismo y eran tuyas esas cuitas, tus cuitas y tú eran todo para Rosalina, y has cambiado, pronuncia esta sentencia entonces. Bien pueden caer las mujeres si no hay firmeza en los hombres. Bueno, y aquí hay un diálogo también que es bien interesante, lo vamos a dejar pendiente para después. Pero entonces Romeo es un tipo inconstante. Obviamente se nos presenta como un tipo inconstante. Lo dicen otros personajes. Y no solo inconstante, sino que además que está todo el tiempo hablando de estas cuestiones. Otro personaje en algún momento también dice que es como vaporoso, dice. O sea, que está todo el tiempo suspirando. Anda todo el día suspirando, Romeo. Sí, es un tipo entregado a sus sentimientos. En nuestra cultura de pronto eso suena bien, ¿no? Nosotros sabemos que no, para nosotros no. No, yo estaba pensando que en general me agrada Shakespeare porque podrías haberlo hecho con... Bueno, Julieta igual es así, Julieta también es así. pero es bueno que Romeo sea también así. O sea, como que le da un equilibrio al asunto. Claro, porque habitualmente es como el estereotipo es que la mujer Por eso te lo digo, así. pues, como estereotipo Claro. es bueno. Además no sufrirían tanto si no fueran los dos de esa forma. Pues, Sí, o sea, sí, porque el otro le diría una razón como más objetiva, y esperemos, hagamos esto, no sé, claro. y no sufriría. En cierta medida toman decisiones apresuradas Claro. que si las hubieran pensado mejor no hubiera pasado lo que pasó. ¿Mm?
Bueno, ahí hay un asunto conociendo un poquito más a Romeo, ¿no? Un tipo que se había enamorado el día anterior de otra mujer y ahora está perdidamente enamorado de Julieta, quien conoce en la fiesta en casa de los Capuletos. Em, Ahora también otro asunto que habría que yo creo que es necesario des, ¿qué? No sé qué, pero desmentir, quizás sea la palabra, es esta imagen de los padres como los tipos malos que obligan a Romeo y a Julieta no a estar separados. O sea, la historia, digamos, que nos cuenta siempre la cultura popular es dos muchachos que se aman perdidamente y se aman fielmente y versus dos padres enceguecidos y embrutecidos por el odio que se tienen y que los separan y que por eso los muchachos se matan. Romeo y Julieta no es eso, me parece. Eso es lo que quiero decir. O sea, por lo pronto ya empezamos a cuestionar si Romeo y Julieta eran realmente estos muchachos que se amaban tan no sé qué fielmente. Los tipos son fieles, sí, o sea, son constantes y realmente hacen cuestiones jugadas, digamos, se las juegan el uno por el otro. ¿Ya? Mm. Eso no estamos poniéndolo en duda, Pero igual puede ser como un asunto de juventud pero también. sí estamos poniendo en duda cuánto había o sea, cuánto se trataba del amor que se tenían y cuánto se trata de el carácter que tienen, sencillamente. O sea, que tú puedes hacer eso, o sea, cuando a ti te presentan la historia y te dice Romeo está perdidamente y anda suspirando todo el día por una mujer y al día siguiente anda suspirando por otra. Lo que te quiere, lo que sacas tú como conclusión es que Romeo es suspirón, digamos. O sea, que por quien fuera, digamos, iba a andar todo el día suspirando igual. Lo que quiere decir es eh, que claro, puede encontrar una situación de amor y una persona que ama, pero la manera de actuar tiene más bien que ver con su propio carácter que con el enamoramiento en sí mismo. No sé si se entiende eso. Sí, sí se ¿Mm? entiende. Sí. Bueno, y la otro, lo que decía también lo otro de los padres malos que se odian y no sé qué, y los que se separan y no sé qué. Y los padres que vemos en la historia no son así. No sé si tú recuerdas, aparecen en poquitos lugares, ¿ah? En poquitas partes. El padre de Julieta, al final, sí, o sea, en algún momento se enoja con Julieta y ahí ya es un padre súper terrible, digamos. Pero al principio, por ejemplo, hay un diálogo en donde el padre al principio... no sé si te acuerdas, pero el padre tenía un pariente que estaba que pretendía a Julieta, Sí, que se llamaba Paris, sí. y que él le pide la mano de Julieta, digamos. Y el padre le dice a Paris que su hija estaba muy joven todavía, creo que estaba cumpliendo 16 años, y que estaba muy joven todavía, que espere, y le dice, pero además le dice, tienes que cortejar, o sea, está muy joven para casarse todavía, espera, pero cortéjala. O sea, tienes, tienes todo el tiempo para cortejarla mientras tanto. Le dice, porque además le dice que yo te diga que sí, o sea, que yo acepte es la mitad del trabajo tuyo, no, porque también ella te tiene que aceptar, le dice al padre. O sea, el padre no obliga a Julieta a casarse con él. Le dice, yo te acepto como yerno, pero ve si ella te acepta como esposo primero. ¿Eh? Porque él no la iba a obligar. ¿Cachai? En la misma... Otro punto negativo para las películas. Otro punto negativo para las películas. En la misma fiesta, cuando estaban... bueno, primero en la escena de la pelea al comienzo, llega el Montesco, los padres Montesco, y ellos también intentan separar el asunto y bajarle los humos a las cosas. En la fiesta, cuando estaban en la fiesta, en la casa de Capuleto, y llega Romeo a la fiesta, un pariente de Capuleto, del viejo Capuleto, se da cuenta de que está Romeo en la fiesta. Dice, este es un Montesco. Yo lo voy a ir a acuchillar, ¿cierto? Y, y el papá Capuleto le dice,
Le dice que no lo haga, que es Pero Romeo. sí, sí, Y además le dice a sí, él, sí, no solo me eso, acuerdo. le dice que Romeo es una persona respetada en la ciudad y que él lo valora a Romeo. O sea, que él encuentra que Romeo es un buen cabro. Que el Capuleto le dice que Romeo es un buen cabro, que no está haciendo nada malo en la fiesta, que lo deje, que se quede en la fiesta. Y el otro insiste que le va a ir. Entonces, y el viejo Capuleto todo el tiempo diciéndole, no hagas eso, yo te estoy mandando, yo mando en mi casa. Le dice, Mm. no vayas a hacerle algo a Romeo, porque además quedaría la escoba. O sea, está súper consciente de esa situación de tensión que había entre las familias. Y el Montesco es muy parecido en eso. Y la esposa del Montesco sobre todo, así como ya, no te vayas a poner a pelear, no vayan a qué sé yo, a sacar la espada, no sé qué. O sea, esta idea de los padres, digamos, eh, enemigos, acérrimos, tampoco aparece Sí, de mucho en la hecho, historia. estaba pensando en la. Es que hay dos historias de Romeo y Julieta hechas películas, que sería Shakespeare enamorado, a donde como que hacen un para diciendo que Romeo en realidad era Shakespeare, ¿cachai? Y mientras que él va haciendo de viviendo la historia en Ujú. carne propia, va escribiendo el relato, ¿cachai? Y la otra de que te comenté, la de la versión moderna pero en la versión antigua, la de Shakespeare enamorado, creo que en algún minuto encierran a Julieta y la iban a casar sí o sí, y más encima que con un viejo horroroso que no tenía nada que ver, que era París. Sí. Y ahí está, y salía como Es que todo como súper. eso sí pasa. Capuleto se enoja en algún momento con Julieta porque ella no se quiere casar. Y lo que pasa es que Julieta, bueno, no importa. Pero es una historia medio larga, pero sí que llega un momento en que Capuleto le impone casarse a Julieta. Sí, con Paris. Ahora, Paris me parece que no era tan viejo. Tenía 30. Ah, Me sentí un poco. 37, 30 parece que tenía. bueno, bastante. Claro, pero Julieta tenía 16 años. Eh, entonces era vieja. Era O sea, viejo, él era viejo para era ella, viejo. digamos. Sí. Pero lo de un viejo asqueroso o no sé qué más, me tocó el corazón, ¿eh? Me tocó la cuchara. Ya. Qué loco. Lo voy a dejar pasar. Pero después del podcast vamos a conversar. Claro. Seriamente. Oye, mira, eh, fíjate tú que ahí ya tenemos como dos o tres, eh, hemos desmontado como dos o tres mitos, digamos, de lo que ocurre en la historia de Romeo y Julieta. Más bien una historia que trata sobre... Bueno, no vamos a contar detalles de la trama, de cómo se termina el hecho trágico que termina y que todos sabemos, porque es una tragedia. Las tragedias, en las tragedias el spoiler viene hecho ya. En la época de las tragedias, eh, ¿Sabías el final? sabías el final, po. Era el nombre de la película ya te hacía un spoiler. Era como ir a ver Titanic, ¿no? O sea, sabías que sí, hundir el Titanic. Bueno, en las tragedias también. Sabemos que Romeo y Julieta mueren al final. Pero cómo se llega a eso lo vamos a dejar para que lo descubran los que no lo hayan leído todavía. Pero sí es cierto que en gran medida la forma en que se llega a esos acontecimientos finales tiene que ver con que Romeo y Julieta hay unas confusiones ahí que se podrían haber evitado si ellos hubieran esperado, si hubieran tenido un poco de calma en algunos momentos, si no se hubieran precipitado, ¿sí? Eh, bueno, otras cosas, a ver, mira, por ejemplo, una cosa que hay que ponerle harta atención es lo que habla Fray Lorenzo. Cuando habla Fray Lorenzo, es como la voz de la... intenta infundirle mesura a Romeo. Y a Julieta también, pero sobre todo a Romeo.
¿ya? Dice, le dice Fray Lorenzo a Romeo: sonrían los cielos a esta sagrada ceremonia para que los tiempos futuros no nos la reprochen con pesar. Amén, amén. Pero vengan, dice Romeo, pero vengan como quieran las amarguras, nunca podrán contrarrestar el gozo que siento un solo minuto en presencia de mi amada. Junta nuestras manos con santas palabras y que luego la muerte devoradora del amor haga lo que quiera. Me basta con poder llamarla mía. Fray Lorenzo le dice: esos transportes violentos tienen un fin igualmente violento y mueren en pleno triunfo, como el fuego y la pólvora que al besarse se consumen. La miel más dulce empalaga por su mismo excesivo dulzor y al gustarla embota el paladar. Ama pues con mesura, que así se conduce el verdadero amor. Tan tarde llega el que va demasiado a prisa como el que va demasiado despacio. ¿Sí? O sea, está Fray Lorenzo todo el tiempo tratando de llamar a Romeo a la mesura. A la mesura. Y Romeo es un apasionado, pero además no sabe dónde. O sea, sí, pone su pasión correctamente. Sí, eso efectivamente es un hecho trágico de la historia, digamos. Que se enamoran dos muchachos de familias que se supone que son rivales. Yo creo que la verdad es que la rivalidad estaba en algunos pavuncios, digamos, que andaban dando vuelta ahí. Eh, De la pandilla. en esos pandilleros, tipos que andaban de ocioso, digamos, peleando por puro gusto, ¿ya? Y como sabían que los otros eran sus enemigos, entonces se peleaban con ellos. Eso es un asunto que a mí me parece que es fundamental. Y aquí voy a volver, y vamos a terminar con esto, voy a volver, una de las cosas que me llamó la atención de la última lectura que hice de Romeo y Julieta, fue nuevamente que tuve que volver al amigo René Girard. Otra vez caí en la idea de René Girard, porque fíjate tú que cómo es interesante que se suele, al final de la historia, cuando mueren Romeo y Julieta, eso sirve como para que las familias se acerquen de nuevo. Sí, pues sí, se supone que no hay ya como que se perdonan. Sí. Y lo que ¿qué diría René Girard? Bueno, René Girard diría que entonces Romeo y Julieta son chivos expiatorios, son un sacrificio que se necesita para que los conflictos sociales desaparezcan. Oye, fíjate que también René Girard lee la tragedia de Edipo Rey en esa clave, ¿no? Lo hemos conversado, creo, alguna vez. Bueno, hemos conversado sobre René Girard más de una vez, pero sobre Edipo Rey no me acuerdo si lo conversamos. Pero René Girard dice que Edipo Rey es bueno, Edipo Rey es una historia basada en la mitología. No es que Sófocles escribió una historia a partir de la nada, sino que recopiló historias mitológicas, ¿cierto? Y le dio un formato de una tragedia, pero es una historia de la mitología. Bueno, eso, mitología. Lo que dice la tesis de René Girard respecto de los mitos es que los mitos son historias que están basadas en eventos reales que están deformados. Eso no es una tesis tan extraña porque existieron varias tesis sobre los mitos parecidas a esa. Pero la tesis de René Girard es que los mitos básicamente se corresponden con un evento crucial en las sociedades donde existe un linchamiento colectivo. Existe un sacrificio humano. Se lincha a una persona o a un grupo de personas, se las mata una sociedad, y eso sirve para volver a una estabilidad social. Y lo que dice Girard es que las culturas tienden a ese proceso de que empiezan a haber
conflicto social, conflicto entre las personas, tensión social, y que finalmente lo que tienden a hacer las sociedades es a buscar culpables y a culpar de todo a un grupo cada vez menor, y que en algún momento vuelcan toda su furia en uno o unos poquitos de esos pertenecientes a uno de esos grupos, y los linchan, los matan. Y una vez que los matan, el sentimiento de culpa de alguna manera los hace darse cuenta de que, bueno, bueno, hace que se mitifique ese hecho. O sea, que se diga, bueno, esta persona murió y ahora como sociedad estamos en paz. O sea, que este sacrificio sirvió para que nosotros estuviéramos en paz ahora. A esta persona que matamos en realidad, claro, era culpable, pero además de ser culpable, era un ser superior, digamos, era un dios. Por ejemplo, así lee Girard Edipo Rey. Dice, en la historia de Edipo Rey, Edipo se supone que es culpable de la plaga que asola Tebas. Y, y como es culpable, entonces él mismo se saca los ojos y todo lo demás. Bueno, lo que dice René Girard es, bueno, esas son historias que cuentan los... Esas son historias transformadas de cosas que sí ocurrieron, pero que las cuentan los victimarios. Y los victimarios nunca se van a echar la culpa. Nunca van a decir nosotros lo asesinamos. Van a decir, él se autoinmoló. Él se tiró del barranco para abajo. Él lo hizo, voluntariamente, como sacrificio. Se autosacrificó. Entonces, en Romeo y Julieta, ¿la historia es así o se puede suponer algo? ¿O no? La historia de Romeo y Julieta es una historia antigua. Si fueran un chivo expiatorio de estas dos ciudades, de estas dos pandillas, pensémoslo, ¿los mataron o se mataron? Solamente No lo para sé. que volviera la paz. No lo sé. Lo único que yo sé es que Romeo y Julieta se puede leer como un relato de de chivos expiatorios. O sea, de conflictos en una sociedad, sacrificio de algunas personas de la sociedad para que vuelva la estabilidad social, la paz social, a través del sacrificio. Es una historia, o sea, eso es algo que ya le podríamos recomendar a nuestros espectadores que leyeran por su cuenta nomás. Claro. René Girard tiene un libro que se llama El Chivo Expiatorio y que está ustedes lo pueden buscar por ahí en PDF. Los libros de René Girard son caros y son difíciles de conseguir, ¿ya? Eh, pero, pero ese que se llama El Chivo Expiatorio lo pueden encontrar en internet, si les interesa leerlo. Y ahí se plantea porque dice René Girard que eso aparece en los mitos en todas partes. En todas las culturas está en los mitos de la historia de un conflicto social, luego un sacrificio de algunas personas, y luego a partir de eso se, se retorna a la paz social. Y de hecho eso es lo que da origen después a los ritos. Por eso en las culturas como más primitivas, digamos, sencillamente existen, los ritos consisten en sacrificios humanos, de nuevo, digamos. O sea, se está sacrificando constantemente como forma de volver a o sea, porque porque la cultura, digamos, parte de un relato en donde se ha sacrificado a alguien, y eso ha permitido la paz social. Entonces, el rito es volver a hacerlo cada vez, porque eso se supone que em, te, te, te permite la paz social. Ahora, a medida que las culturas van evolucionando, ya entonces hay sacrificios de animales, que es un poco más civilizado, pero después ya sacrificios de otras cosas, de bueno, ya no animales, sino que ya objetos, o comida, qué sé yo, o sacrificios morales, digamos, o sea, como
ir caminando hacia una parte, a golpearse, ¿cierto? Sí. Entonces, pero todo eso dice Girard que está presente en los mitos de todas las culturas, esta idea de que un conflicto se resuelve sacrificando a algunas personas. Y aquí esta historia se puede leer así también. O sea que muchas cosas por decir de Romeo y Julieta, más que una historia romántica de amor, ¿no? Diría yo. Mucho, mucho por leer todavía a Romeo y Julieta, pero como ya es tarde, Sí. vamos a dejar hasta aquí este podcast. Oye, primera vez. Más o menos razonable el tiempo Sí, estuvo, ¿cierto? sí. Terminé, pero mira, todo desarmado. Me voy a soltar el pelo como Sansón. No. O como Romeo Santos. Y vamos a terminar con una canción, como siempre lo hacemos. ¿Qué canción crees tú que sería bueno? Yo tengo una por ahí, que podríamos cantar muchas cosas, porque muchas canciones son de amor. Sí, pero amor y sacrificio. El amor verdadero, ni siquiera pudimos hablar del amor verdadero, ¿ah? Que podríamos haber dicho algunas cosas sobre lo que uno piensa que es el amor, ¿no? Donde, por ejemplo, en Romeo y Julieta, una de las cosas que le critica a Romeo el Fray es que le dice, mira, tú tienes el amor de esta persona que tú amas, tienes el amor de ella, no te mataron, te exiliaron, bueno, pero tú podrías estar en el exilio sabiendo que esta persona está bien, digamos, y por amor aceptar eso, ¿cachai? Porque el amor, lo que uno entiende por amor es también a veces renunciar. Y por amor también a veces tú dices, o sea, tú estás feliz de que la otra persona esté bien, más que de tú tener que estar con ella, digamos. Entonces, es lo que pasa con el amor de padre a hijo, digamos, madre a hijo. O sea, si los padres quieren, son felices que su hijo en algún momento pueda construir una familia, digamos, saben que va a estar lejos de ellos, pero es parte de la felicidad también saber que ellos están bien, que ellos se realizan, qué sé yo. Eh, entonces, ni siquiera tuvimos tiempo de hablar un poquito de eso. Pero el amor a veces es sacrificio. Y un poquito también a veces es dolor. Y a veces hay que sufrir un poquito. Y, y de eso vamos a cantar esta ranchera que se llama Maldito Corazón. Se llama así, ¿cierto? Fallaste Corazón se llama. Fallaste Corazón. Que lo tenemos grabadito por ahí de hace algún tiempo con la Carol, ¿ya? Y con eso terminamos esta temporada de podcast. Nos veremos algún día, no sé si en este formato, en otro formato, haciendo concursos, ¿cierto? Bailes o algún otro tipo de formato de video que tenga un poquito más de éxito con la audiencia, ¿ya? Que estén muy bien, que tengan un feliz año 2022 también. Ay, sí. Chao, chao. Felices fiestas. Feliz Navidad y feliz año. Y tú que te creías el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado de todo te reías, hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, mendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar y que ser amado, y hoy que estás acabado,
y a ti te había tocado no más ganar. Pero de tu buena suerte la espalda te ha volteado, fallaste corazón. No vuelvas a apostar. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que lloras y te humillas ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos, y a ti también